primera que tenemos es sobre el ecosistema de financiación, tanto en lo que se refiere a convivencia de bancos y no bancos. Todos sabemos lo importante que es tener unas buenas fuentes de financiación y que además, ¿no?, en todo momento el tesorero debe tener claras cuáles son sus opciones y cuál es la más adecuada en función del tipo de empresa en la que está. Podemos estar viendo fuentes de financiación tanto internas, por ejemplo, sobre el working capital, en el tema de la crisis del 2008 fue fundamental, o externas, que pueden ser bien públicas o privadas, y dentro de las privadas pues nos encontramos que pueden ser bancarias o no bancarias. Lo más importante de todo esto es disponer de la información suficiente para poder tener un equilibrio correcto y dentro de lo que son las diferentes opciones que tenemos en materia de financiación. Sobre esto nos va a hablar esta mañana Marcos Flores Kloibofer, es cofundador y CEO de Finalbion. Ha estado trabajando durante 20 años en banca de inversión en Londres y en Nueva York, liderando proyectos internacionales y luego ha pasado ya a focalizarse más en lo que es el mercado nacional. Tiene una gran experiencia en todo el tema de estructuración de transacciones internacionales y también en el tema de creación de equipos. Y en los últimos 5 años, pues se ha volcado y se ha dedicado en cuerpo y alma a Finalbion, que es un fondo de financiación alternativa de circulante, especial para mid-caps, que son empresas con una mediana capitalización. No te robo ni un minuto más, Marcos, te cedo la palabra y te cedo el rol de presentador para que también podamos ver la presentación que tienes preparada. Ahora mismo no... Perfecto. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Adaptándonos todavía a estos nuevos formatos de presentación a distancia. El mundo ha cambiado y de alguna forma es el objetivo de esta presentación. El ecosistema ha cambiado, la situación corporativa ha cambiado y también el ecosistema de financiación ha cambiado. Gracias por la presentación, por presentarme como individuo. El objetivo de hoy es presentar a la audiencia esta breve descripción del entorno de financiación que tenemos para desarrollar dos tesis, dos puntos que me gustaría tratar de transmitir a través de esta breve presentación que nos has pedido. Uno es que la financiación alternativa emerge como una opción para el tesorero en un mundo post-COVID. No es una obligación, es una opción más de la que va a disponer el tesorero. Y la segunda tesis, que para mí es importante, es que la financiación alternativa es complementaria a la financiación actual de banca, gobiernos, de la que disponen ya hoy por hoy los corporativos en este país. Esa complementariedad es una de las características más importantes de la financiación alternativa. Quisiera empezar por escribir el mundo, cómo ha cambiado, para poder llevar a desarrollar esa tesis. El mundo hasta hace breves meses, ya ni siquiera años, un entorno empresarial estable, más o menos, con un cierto crecimiento, y las aguas de regadío para el ecosistema del tesorero venían fundamentalmente de los bancos. Un cierto apoyo gubernamental, pero la espina dorsal de la financiación, casi en exclusividad, me atrevería a decir, para el tesorero, venía de bancos como instituciones financieras. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado para el tesorero. Y si intento tratar de resumir la situación del tesorero de una forma muy escueta, de la realidad empresarial, me atrevería a resumirla de la siguiente forma. Hoy por hoy las empresas primero tienen que tratar de sobrevivir. Ya en sí es complejo en el mundo que tenemos. El segundo punto es que las empresas se tienen que adaptar, se tienen que transformar. Y la transformación es algo que tienen en común prácticamente la totalidad de los sectores productivos. Ya sea del pequeño restaurante que tiene que adaptarse para montar las terrazas, ya sea la
empresa química para incrementar producción, ya sea la empresa del sector automotriz que necesita encontrar clientes nuevos en un deterioro de su sector. Esas dos grandes realidades del corporativo llevan siempre a una misma conclusión. El ecosistema necesita más agua, necesita más financiación. Esa es la realidad en la cual nos encontramos en estos momentos como tesorero. Pero aparte, hay otra gran realidad, es que la economía se está volviendo más sofisticada. Y eso significa que los productos financieros también tienen que ajustarse a esa nueva realidad de las empresas, porque sobrevivir hoy por hoy muchas veces significa explotar nichos, buscar mercados nuevos. Y esa complejidad no es fácil de satisfacer por el lado de las instituciones existentes en estos momentos, porque requieren cambio también. Pero si el ecosistema tiene tres fuentes de agua, el gobierno, los bancos y la financiación alternativa, veamos la situación de cada una de ellas muy brevemente. El gobierno, adecuadamente, desde el punto de vista de concepto, ha sido el primero en intervenir en un momento de crisis y ha regado el sistema lo mejor que ha podido. Si lo comparamos con el comportamiento histórico de cualquier actividad gubernamental, ha sido grande, tal vez generosa, ha sido rápida, ha sido casi discriminada, ha sido vamos a regar donde podamos y eligió los canales más grandes existentes para hacerlo, para asociarse, para regar, que fueron los bancos. Pero sin entrar en detalle de tratar de juzgar las acciones del gobierno, que no es el objetivo de esta presentación, sí podemos llegar seguro, con facilidad, a un consenso, que es la capacidad de continuar regando por parte de los gobiernos va a ser limitada, simplemente porque se agotan. El nivel de endeudamiento empieza a ser preocupante y, por lo tanto, si hay algo que seguro todos estamos en consenso, es que ese apoyo tiene que reducirse. ¿Cuál es la realidad de los bancos? La realidad de los bancos, el más preocupante probablemente para el tesorero, es la consolidación. La consolidación de hace 15 años, a lo mejor tener una disponibilidad de 40 bancos, hoy por hoy a lo mejor hay una docena. Y más relevante, probablemente el número de entidades que toman decisiones también se reduce de una forma muy significativa y, por lo tanto, las opiniones de una institución y otra en cuanto a querer apoyar a una empresa o no son mucho más binarias para el tesorero, porque tiene menos opciones. Los bancos, por lo tanto, afrontan la salida de la crisis más consolidados y no es mi objetivo aquí juzgar la solidez de los bancos, sino el servicio al tesorero. Simplemente habrá menos. ¿Y cuál es la situación de la financiación alternativa? Tiene una disponibilidad de fondos inmensa y por primera vez también una oferta de productos sumamente amplia. En los últimos 10 años, la financiación alternativa ha ido desarrollando productos, entidades, servicios que, cuando menos, están a la par de las oportunidades y ofertas que disponía el tesorero anteriormente. Pero hoy por hoy están sin utilizar. Es lo que llamamos dry powder. Capital disponible, listo para invertir. También la acción de cada una de estas tres entidades en el tiempo es muy diferente. Es correcto que el apetito de riesgo del capital alternativo en una crisis generalmente reducido. Es un capital a veces cobarde a la hora de entrar. Y el gobierno ha tomado la iniciativa en ese sentido y en el ciclo donde estamos, los corporativos, los tesoreros correctamente se han volcado hacia esa fuente de agua. Los bancos participan en todas, con más o menor apetito, en crisis con más cuidado,
en un entorno estable es cuando más les gusta, y en un entorno de crecimiento a veces son más cuidadosos. Cuando rebote la economía es cuando realmente el capital alternativo encontrará su lugar, porque es el que da más credibilidad al crecimiento y, por lo tanto, en el desarrollo y en el ciclo económico, la financiación alternativa encontrará su momento en ese momento de crecimiento y de recuperación. ¿Qué más distingue a las tres fuentes? Y para mí es el gran determinante del éxito de cada una de ellas. El canal que comunica la fuente de agua con el ecosistema. El ejemplo más fácil a describir es una institución bancaria. Tiene mucha historia, mucho confort de cómo utilizarlas, una red muchas veces de comerciales o sucursales muy amplia. De hecho, probablemente en estos momentos un canal excesivamente grande. Por eso vemos una reducción de filiales y vemos una reducción de comerciales, porque es un canal excesivo hoy por hoy para la cantidad de entidades financieras que existen. Y el gobierno, que no tiene canales de distribución propios generalmente, ha elegido a este mismo canal para distribuir sus fondos. ¿Cuál es la situación de la financiación alternativa? Es nueva, no tiene historia, no se conoce. Ese es el gran challenge de la financiación alternativa, incrementar su confort. Su confort, me refiero al confort del tesorero a utilizarla. Pero mucho más relevante, el conocimiento, la familiaridad del tesorero con el capital alternativo es reducido y no puede ser de otra forma. Un banco es una entidad multiproducto y, por lo tanto, un punto de contacto común donde el especialista entra después de que la sucursal haya encontrado el canal correcto. Pero la financiación alternativa suele ser monoproducto y eso significa que no tiene canales de distribución tan bien establecidos. Ese es el gran revulsivo de la financiación alternativa, los grandes deberes a hacer: desarrollar mecanismos para realmente encontrar a sus clientes de forma rápida e inmediata. Yo me atrevería a decir que si una institución financiera desarrolla un producto nuevo, puede distribuirlo de una forma sumamente rápida y probablemente un porcentaje inmenso de lo que llamamos su target market lo puede atacar en horas, tal vez días. Como institución nueva, como financiador alternativo nuevo, toma meses, tal vez años, el llegar a siquiera presentarte enfrente de la clientela. Y ese tiempo perdido es una falta de agua para el ecosistema. Hay que cooperar. Y es uno de mis grandes argumentos de la tesis, o el segundo punto de mi tesis, de que coexistimos. Solamente esta última semana la Comisión Europea lanzó un proyecto, que gentilmente me invitaron, para desarrollar un proyecto. Toda transacción rechazada por un banco, el banco tendrá la obligación de presentársela a un financiador alternativo. Es una forma extraordinaria de buscar agua para las esquinas del jardín al cual el canal grande del gobierno y los bancos no ha llegado. Desarrollar esos canales es los grandes deberes pendientes, pero deberes que tenemos pendientes todos. El gobierno, el regulador, el tesorero y nosotros mismos. Tenemos que hacer deberes para desarrollar ese canal al cual queremos llegar. Si bajamos a las ideas a retener, a los objetivos que nos tenemos que poner, hay tres grandes puntos que me gustaría tocar. Hay un gran mito: sobra capital y falta financiación. Es una forma de describir unos canales de distribución gubernamentales y bancarios donde se ha regado la parte principal del campo. Pero falta
la sofisticación, falta el nicho. Es como el ejemplo del gran corporativo, que hoy por hoy la mayor parte de la financiación la consigue a través del gobierno y los bancos, pero de repente se tiene que sofisticar, tiene que desarrollar un mercado de exportación. Necesita un tipo de financiación hacia un país donde el banco le dice que a ese país no le gusta. Ese nicho es donde entra la financiación alternativa. Pero el tesorero debe de saber y tiene que encontrar el mecanismo de encontrar el proveedor de esa financiación alternativa para incorporarla a la financiación de su corporativo. Esos nichos son los que en estos momentos son el punto de partida y el punto de entrada. Y serán financiación de nicho, exportación tal vez, adquisición. Ahí es donde la financiación alternativa encontrará su primer pie, pero irá creciendo. ¿Y por qué podemos tener confort en que va a crecer? Porque al final podemos verlo simplemente en el comparativo de otros países. España está en la cola de la utilización de financiación alternativa. Pero la empresa española no es muy diferente de la francesa o de la inglesa. Me atrevería a decir que ni siquiera su entorno económico es fundamentalmente tan diferente, ni el regulador. Y los proveedores de financiación alternativa no son discriminatorios hacia trabajar en un país u otro. Pero esos canales han impedido ese desarrollo. Al desarrollarse, la economía española hará el catch-up, inevitablemente, con esas economías más sofisticadas, más desarrolladas, desde el punto de vista de la utilización de la financiación alternativa. Pero efectivamente, para utilizar la financiación alternativa hay que conocerla. Y aquí hay otro gran obstáculo. Los bancos más o menos operan de una forma igual como consumidor, me refiero. Sus colores pueden ser diferentes, pero la forma de trabajar, la forma de servir es más o menos idéntica en todos ellos. La financiación alternativa no. La forma de servir al tesorero, la forma de presentar, la forma de ejecutar es muy diferente de una institución a otra y es monoproducto. Y eso genera una necesidad de conocer a estas instituciones por parte del tesorero antes de poder utilizarlas. Hay que conocer a la contraparte. Por eso el último punto que hago en esta presentación lo llamo ese derecho a decidir o la obligación a decidir. Porque al haber disponibilidad de productos nuevos, el tesorero ahora a lo mejor lo ve como una opción, pero en el futuro probablemente su CEO, sus accionistas, demandarán explicaciones de por qué no utilizar esas fuentes de agua adicionales, sobre todo en momentos de sequía como estos. Y en ese sentido, el tesorero deberá de familiarizarse con las propuestas y ofertas y alternativas que tiene en estos momentos disponibles. Para nosotros y para mí en especial, ese desarrollo va a venir por una participación gubernamental. Del regulador a lo mejor tenemos tiempo de hablar, sé que esto debía ser una breve exposición, pero el regulador tiene una fuente y una participación en esta función de educar, dar tranquilidad. Los gobiernos, ya he dado un ejemplo de la Unión Europea, preparando una iniciativa paneuropea para que los bancos cooperen con instituciones alternativas. Y nosotros, como instituciones alternativas, tendremos que redoblar nuestro esfuerzo por darnos a conocer y poder ofrecer esos servicios. Lo que espero es que encontremos una audiencia receptiva. No voy a decir sedienta, aunque creo que en estos momentos nos estamos ya preparando para una época post-COVID, con menor apoyo gubernamental, con unos bancos más o menos cansados o exhaustos. Esperemos que en una buena situación para apoyar el crecimiento. Pero por acabar otra vez donde he empezado la presentación, un capital alternativo con apetito y disponibilidad de presentar al tesorero sus productos y con ganas y apetito de cooperar con el tesorero.
Yo no puedo anticipar cuánto tiempo tarda una recuperación y cuándo este COVID nos dejará volver a crecer. Pero sí puedo decir que preparar la cooperación con una institución nueva toma tiempo y por lo tanto hay poco tiempo que perder. Las instituciones alternativas ya hemos preparado nuestro capital, nuestro esfuerzo de marketing para darnos a conocer. Y en ese sentido esperamos que nuestro entorno gubernamental, también de los tesoreros, dedique tiempo a estudiar la forma de aprovechar estas fuentes de financiación nuevas que están a su disposición. Por lo tanto, trato de acabar la presentación volviendo a hacer hincapié en la tesis. La financiación alternativa está disponible. La salida de la crisis será su gran momento, pero será una forma de trabajar en cooperación con la banca y con los gobiernos, donde nosotros nos complementamos el uno al otro, con el servicio dado al ecosistema que intentamos regar. Nosotros en las esquinas de momento y el gobierno y los bancos en el centro del campo. Con ello, me gustaría cerrar esta muy breve presentación que nos habéis dejado presentar, dando las gracias a la audiencia y abriendo la oportunidad a preguntas y respuestas. Muy bien, muchísimas gracias, Marcos. La verdad es que ha sido una presentación súper interesante. Sí que hay algunas preguntas, te rogaría que fuera lo más breve posible en las contestaciones, más que nada por ajustarnos lo más posible al tiempo final del foro. La primera pregunta es si los no bancos son realmente competencia directa de los bancos o se pueden dar situaciones de colaboración. Yo creo que la respuesta nunca es todo un sí o todo un no. Me atrevería a decir es que principalmente cooperan y son aditivos. La cantidad de sustitución creo que es limitada. Y es limitada porque el punto de partida de cada uno es diferente. De entrada vamos a decir la parte más obvia de diferenciación. Muchas veces la financiación alternativa es más cara que la bancaria. Eso significa que difícilmente va a sustituirla, pero si los tesoreros los están utilizando es porque el servicio lo vale, pero generalmente lo va a valer en un sector de nicho, en una parte de la empresa. El ejemplo que di antes, la empresa que utiliza para su espina dorsal al banco y al gobierno, pero si va a desarrollar un mercado nuevo, bien, ahí a lo mejor hay un nicho de oportunidad inicial y ahí es complementario. Ahí el banco no tiene que apoyar algo que no le gusta apoyar y la financiación alternativa apoya algo que le gusta porque se ha especializado en dar ese servicio. Y por lo tanto, yo me atrevería a decir y es siempre difícil poner un número, yo diría que el 80% es complementario y solo un 20% es a lo mejor de competencia y de sustitución del producto. Muy bien. Nos preguntan también aproximadamente de qué diferencial de coste puede haber entre una financiación bancaria y una financiación alternativa. Pues puede ser desde casi cero a muchísimo. También la financiación alternativa tiene casuísticas diferentes. Yo me atrevería a meter en ese sentido para el tesorero, porque no estamos hablando del director financiero, desde papel comercial en un momento dado y derivadas de ellas hasta plataformas. Y ahí, en algunas partes de la complementariedad entre bancos y no bancos, probablemente la diferencia de precio es pequeña. Según se incrementa la sofisticación o la dificultad de la transacción, muchas veces, o el riesgo también, la diferencia entre la financiación bancaria y no bancaria puede ser importante y a lo mejor me atrevería a decir de 400, 500 puntos, es algo que se ve con regularidad. Ahí ya deberá ser el tesorero el que decide si realmente quiere utilizar este producto adicional a ese sobreprecio o no. Y ahí me atrevo a hacer una comparativa que muchas veces me han hecho, ¿no? Es decir, ¿vale la pena ese sobreprecio? El tesorero es el quien tiene que decidir, pero es un seguro en ese sentido y a veces un seguro sale caro, pero tiene su utilidad, tiene su lugar en el portafolio financiero de un individuo y por tanto también de una empresa.
y me atrevería a decir es que ese sobreprecio a veces es grande, a veces es pequeño, y cada tesorero deberá de decidir cuánto vale ese seguro de abrirse a una financiación alternativa. Está claro. Muchísimas gracias, Marcos. Vamos a tener que cortar aquí ya esta presentación porque vamos un poquito ajustados de tiempo. Me ha parecido súper interesante. Creo que, así como de destacar, pues bueno, pues lo que has comentado tú de que la financiación alternativa es una opción y es complementaria a los formatos tradicionales de financiación, que la financiación alternativa tiene una disponibilidad de fondos inmensa y una oferta de productos altísima, que hay capital disponible listo para invertir, que el canal que comunica la fuente con el ecosistema es fundamental y en el caso de la financiación alternativa, pues que lo más importante es que el tesorero encuentre el confort, ¿no?, con esas operaciones y que es muy, muy importante indudablemente que lo conozca. Es algo parecido a lo que ocurría hace unos años con las fintech, que todo el mundo conocía lo que eran las fintech, pero casi nadie las utilizaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que explorar, tal y como has comentado tú, estas opciones de cara a poder tener ese balance correcto en la financiación que comentábamos al principio, ¿no? Que la financiación alternativa es muy diferente de una institución a otra y que hay que conocer a las contrapartes y que en el futuro la financiación alternativa no será una opción, sino más una necesidad y que indudablemente pues hay que conocer estas ofertas para que a ningún tesorero pues le pueda pillar retrasado en su capacidad de decisión en lo que se refiere a la financiación. Muchísimas gracias, Marcos.